Eh, yo, yo estaba analizándome en su momento, y en su momento me analizaba de manera presencial con un gran analista. Prefiero no dar el nombre en este momento, pero sí quiero contar una experiencia que tuve con él, porque ni bien comenzó el problema de la pandemia, le dije que no iba a continuar yendo de manera presencial y que le proponía, digamos, atenderme telefónicamente con él, ya sea con cámara o sin cámara, pero de ese modo. Y la respuesta de él, ni bien comenzaba el tema, fue: lo mío no es virtual. Él contestó esto: lo mío no es virtual. Bueno, ahí se suspendió el análisis porque yo no iba a concurrir presencialmente a su consultorio. Al poco tiempo me llama y me dice que ahora sí podía atenderme de ese modo. Con lo cual, algo de mi vínculo con él se fracturó o se quebró porque decidí no continuar con él. Esa es una breve viñeta clínica que quiero comentarles. Después vamos a reflexionar sobre la misma. También otra viñeta es una persona que supervisa conmigo, que tampoco voy a dar el nombre, que me decía que ella tenía prejuicios con atender de manera virtual a los pacientes, de manera online, y les había sugerido, ni bien comenzaba la pandemia, cómo preferían atenderse, digamos, si de manera presencial o de manera virtual. Y muchos desistieron la forma virtual, quisieron presencial, aunque se impuso en determinado momento por el COVID, continuar atendiendo de manera virtual. Con lo cual, en ese momento, esta analista perdió una serie de cantidad de pacientes a partir de darles la opción a ellos en relación a cómo atenderse. Yo aquí le dije justamente que en la supervisión, que si ella fuera cirujana, le preguntaría a alguien en el quirófano con qué instrumento decide que lo opere, digamos. Me dice: no, de ninguna manera. Bien, ¿y por qué en nuestra praxis le consultás a los pacientes que decidan cómo atenderse? Recuerdo también, esa otra breve viñeta, digamos, que la dejo ahí para que reflexionemos. Recuerdo también que un colega y amigo, Luis Salamone, hizo una especie de entrevista a distintos analistas sobre este tema de la EOL. Él está en la EOL y le consultó más o menos unos 10, 15 analistas qué pensaban sobre este tema, ¿no? De comenzar a atender de este modo, con esta modalidad. Y recuerdo que en su momento uno de los entrevistados era Jorge Chamorro, que lo que él decía es que el analista es quien dirige la cura y que a partir de este problema justamente del COVID, el analista no debía preguntarle al paciente qué es lo que prefería, sino que se imponía, por una cuestión de cuidado y de salud, pasar a atenderse de este otro modo. Planteándolo, digamos, obviamente respetando que alguien no quisiera, pero planteando que a partir de ese momento se iba a atender de esa manera, de manera virtual, con firmeza, ¿no? Y de hecho hubo muy poca deserción. O sea, en su mayoría los pacientes aceptaron esa modalidad y continuaron su trabajo de análisis. Bien, estas tres anécdotas sirven como para empezar a pensar el tema, porque quiero tomar algunos conceptos psicoanalíticos para pensar si es lo mismo o no trabajar de manera presencial o de manera virtual, de esta forma que se ha impuesto en la actualidad. Y para pensar esta cuestión voy a tomar algunos conceptos claves del psicoanálisis. Por ejemplo, en la dirección de la cura, Lacan piensa que hay tres pasos lógicos para una entrada en análisis. El primer paso lógico lo llama rectificación subjetiva, que es rectificación de las relaciones del sujeto con lo real. El segundo paso lógico es desarrollo de la transferencia y el tercer paso lógico es interpretación. Lo ubica en el tercer tiempo lógico. Respecto de la rectificación subjetiva,
Hay una frase que me parece muy interesante allí de Lacan, en el texto de los escritos, Dirección de la Cura, donde dice, en contrario a las teorías adaptacionistas psicoanalíticas, dice, nosotros no adaptamos a los pacientes a la realidad, sino que les mostramos lo demasiado bien adaptados que están a la realidad que ellos mismos se crean, ¿no? Esa realidad es la realidad fantasmática. Entonces, la rectificación subjetiva apunta justamente a mostrar en las entrevistas preliminares, situando el motivo de consulta, cuál es la realidad fantasmática a la cual están sometidos los pacientes y que les hace obstáculo en su progreso subjetivo. Y empezar a situar algunas coordenadas para empezar a abrir, digamos, el trabajo analítico. Por eso pienso que si en ese tiempo inicial de entrevistas, que habrán sido preliminares y se instala allí un análisis, se puede hacer ese proceso de rectificación subjetiva. Si se hace correctamente, luego se da el segundo paso lógico, que es el desarrollo de la transferencia. Les pongo un breve ejemplo de alguien que, digo porque tengo muchos ejemplos de estos, pero a efectos del tiempo que tengo para esta conferencia, voy a tomar solo uno, que es una tercera entrevista de un paciente que demanda análisis, y que plantea, digamos, que él tiene mucha dificultad para despertarse a la mañana, mucho miedo a... Él ya tiene cerca de 40 años, pero siempre ha tenido mucho miedo a salir al mundo, a salir a la vida, a crecer, ¿no? Ha tenido dificultades para estudiar, dificultades para instalarse en un trabajo de relación de dependencia. Y entonces empieza a desarrollar estas cuestiones y en determinado momento hay un discurso de desvalorizar, él actualmente está trabajando con un taxi, pero desvalorizar ciertos trabajos como ser comerciante, tener una carnicería, tener una verdulería. ¿Por qué? Porque en la familia de origen el padre trabajó en muchísimas cosas, pero la madre desprestigiaba, desvalorizaba ese estilo de trabajos. Valoraba, digamos, solamente lo que tuviese que ver con lo profesional, digamos, ¿no? Entonces, hay un punto en el cual él tiene mucho temor, digamos, a salir a la vida, a animarse, con un proyecto propio. Es como que no puede tener deseo ni proyectos propios. Ese es el discurso de él. Rápidamente le muestro que en realidad el temor que él tiene es el de contradecir el discurso materno, en el sentido de hacer cualquier cosa que no sea valorado por esta palabra sagrada de la madre. Entonces quedó paralizado, ilusoriamente deteniendo el tiempo y su crecimiento y su desarrollo, siendo un niño bueno para ser querido y valorado por la madre, ¿no? Con la paradoja de que ocurre todo lo contrario, porque finalmente queda en el lugar de vago, de chico problema, de dificultoso, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido se empieza a trabajar con la rectificación subjetiva, mostrándole cómo en algún punto él está alienado, aquello que padece, digamos, aquello que lo hace sufrir, es una posición fantasmática a partir de la cual él construye su realidad, con lo cual esto tiene consecuencias sobre su vida, ¿no? Sobre quedar detenido en su progreso como sujeto. Bien, estamos en una tercera entrevista, recién comienza esto, pero poco a poco se está abriendo la posibilidad de que se anime, digamos, a levantarse más temprano, a salir. Recién comenzamos, ¿no? Pero a partir de intervenir bien en este primer tiempo lógico de todo tratamiento, esto es condición y causa de que se desarrolle la transferencia. Pasamos al segundo punto, desarrollo de la transferencia. Para considerar la transferencia hay dos aspectos en la enseñanza de Lacan claves, que son sujeto supuesto al saber y puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. El sujeto supuesto al saber no es ni más ni menos que funcione la asociación libre. Y como dice Lacan en el seminario 11, amamos no a quien le suponemos un saber, digamos que fue la vulgata de difusión de este tema, sino que amamos a quien nos supone un saber. Es decir, que si el analista
puede implementar la docta ignorancia y le supone un saber al analizante, invitándolo a asociar, en el proceso de asociaciones va a descubrir verdades ignoradas por él. O sea, el saber va a ir ocupando el lugar de la verdad y va a ir descubriendo cuestiones que le van a hacer caer en la idea de que el analista sabía previamente esa verdad oculta. En realidad el analista no la sabía, pero sí sabía cómo acompañar en el proceso para que se vaya produciendo ese saber. Esto es que empiece a funcionar el sujeto supuesto al saber como instrumento del cual nos valemos para ir produciendo el saber inconsciente. Esta es gran parte del proceso de un análisis y el desarrollo de la transferencia en términos de la instalación del sujeto supuesto al saber bajo la función de la asociación libre y en relación a que el analista le supone un saber inconsciente al analizante. Bien, esto es posible, tanto lo primero como esto segundo, es posible también tanto de manera presencial como de manera virtual. Pasamos al segundo punto de la transferencia, que es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Esto es la puesta en acto del fantasma del analizante, que en algún momento se va a jugar su relación al otro, sus vínculos en la vida, sus vínculos amorosos, sus vínculos con sus parejas, con sus padres, sus vínculos laborales. Se va a repetir algo de este orden en el dispositivo analítico. Entonces, la transferencia, dicho de otra manera, es la puesta en acto del fantasma del analizante, que hay que colegir, así como Freud decía que hay que colegir la transferencia, también hay que construir el fantasma. Esto también con el tiempo se va produciendo, tanto de manera presencial como de manera virtual. No noto diferencias en este punto. Hasta que llegamos a un tercer paso fundamental en la dirección de la cura, que es el paso que concierne a la interpretación. En este sentido, la interpretación fue variando el concepto de interpretación en la enseñanza de Lacan. Voy a tomar la última versión con la cual se queda, que aparece en el seminario 17, que es que la interpretación está entre la cita y el enigma, ¿sí? Es un S1, es un significante sin sentido, que se puntúa para que los S2, los sentidos, los produzca el analizante. Y otra definición con la cual se queda Lacan respecto a la interpretación es que la interpretación es sentido y va contra la significación. ¿Qué quiere decir esto? Es sentido en el sentido que una significación absoluta y coagulada para el analizante se introduce allí un sentido guión sin sentido para relativizar esa significación. Es como si cuando alguien está en análisis y hay una interpretación correcta, el analizante se va pensando y sintiendo de otra manera. Hay una conmoción en su realidad fantasmática y va pensando y sintiendo las cosas de otra manera, ¿no? Es algo así como que en un tablero de ajedrez se mueve de casillero y todo el entorno varía cuando una interpretación da una tecla. Bueno, esto se va logrando en el decurso de un análisis, con el tiempo, con bastante producción de los significantes amos a los cuales está alienado un sujeto, se va produciendo en el decurso de un análisis. Esto también es posible tanto de manera presencial como de manera virtual. En ese sentido, no noto diferencias utilizando estos conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Tanto transferencia, interpretación, repetición y pulsión, que tiene que ver con el goce, y también en la medida que se trabaja correctamente estos pasos lógicos que les voy planteando, hay una rectificación del goce del sujeto, es decir, a qué está fijado, a qué está alienado. En ese sentido me parece interesante utilizar los conceptos fundamentales del psicoanálisis para ver cómo juegan, interactúan en el dispositivo presencial y cómo pueden jugar e interactuar en el dispositivo virtual. Hasta ahora, en mi experiencia con pacientes neuróticos, y en subrayo esto de pacientes neuróticos, se puede trabajar perfectamente de las dos maneras, con los dos dispositivos. ¿Por qué subrayo con pacientes neuróticos? Porque sí, el dispositivo virtual, para mi gusto, tiene contraindicaciones
que pasan por lo que nosotros denominamos casos graves. Cuando digo casos graves, pueden ser psicosis y pueden ser patologías del acto, personas con gran tendencia al acting out, al pasaje al acto, adicciones graves, donde por ahí en esos casos se necesita la presencia corporal del analista porque imaginariamente ofrece una contención distinta que la llamada telefónica o la cámara. En este sentido, me parece que allí, es más, a veces obviamente no alcanza con una sola sesión semanal, sino que por ahí es necesario 2 o 3 sesiones semanales en esos casos. Bien. Entonces, estuvimos tomando los pasos lógicos en la dirección de la cura, rectificación subjetiva, desarrollo de la transferencia e interpretación para pensar las similitudes y diferencias que podría ocurrir entre un dispositivo y el otro. Interrogando a pacientes míos, como una suerte de investigación, preguntándoles a los que actualmente atiendo de manera virtual, preguntándoles si preferían, por ejemplo, la cámara o no. Muchos de ellos, los que estaban en diván, me dicen que prefieren la llamada telefónica, o sea, el WhatsApp de audio. Dicen que es lo que más se parece a el diván, porque se trata de escucharse a ellos, la voz, y escuchar mi voz también. Esa es una cuestión que he notado como común denominador. Otra cuestión que he notado también es que plantean algunos, y ahora sí me detengo en las diferencias, que hay algo de la privacidad que se garantiza cuando uno hace análisis presencial, que no está tan garantizada cuando es virtual. ¿Por qué? Porque a veces he tenido casos en los cuales para obtener esa privacidad han ido a atenderse al auto, por ejemplo. Digamos, porque en la casa está la esposa, están los hijos, con lo cual no logran ese clima de privacidad necesario para el dispositivo analítico. Pero se puede solucionar con la invención de otros modos para obtener, digamos, un espacio propio y privado, digamos. Yo he visto que se las arreglan de ese modo para trabajarlo así. O, bueno, algún cuarto aislado de la casa, bueno, ven cómo le encuentran la forma. Cuando se habla de la importancia de la presencia del analista, yo creo que se ha banalizado esta cuestión. En realidad, la presencia del analista es un concepto que aparece en Lacan, en el seminario 11, en el contexto en el cual él va a decir que cuando se detienen las asociaciones del analizante, se produce el sentimiento de presencia del analista. Textualmente lo dice así Lacan. En realidad, retoma una idea de Freud de los escritos técnicos, cuando él dice, cuando se detienen las asociaciones, infiero que el paciente está pensando en algo de mi persona, en algo del consultorio, del aquí y ahora, ¿sí? Y justamente a eso Lacan le llama sentimiento de presencia del analista, ¿no? En el dispositivo analítico. Y es donde aparece, ante esa angustia, ante el deseo del otro, es donde aparece justamente las formas resistenciales de la transferencia, que podrían ser transferencia negativa, transferencia positiva de impulsos eróticos reprimidos, el amor de transferencia, digo las caras de transferencia freudiana, ¿no? Y en Lacan sería la puesta en acto del fantasma del analizante. O sea, como un punto de obturar ese punto de angustia, de tapar ese punto de angustia, ¿no? Cuando el sujeto camina en la oscuridad, cita Freud en uno de sus artículos en el comienzo, cuando camina en la oscuridad, cuando está angustiado, rompe a cantar para callar sus temores, mas no por ello ve más claro, ¿no? Textualmente dice esto. O sea que esa sería la función de las caras resistenciales de la transferencia ante el sentimiento de presencia del analista y ante el deseo del otro. Se ha banalizado y se ha pensado la importancia de la presencia del analista en relación a lo presencial, pero en realidad, como les estaba explicando, es un concepto en Lacan, presencia del analista, que nada tiene que ver con lo presencial, porque también el sentimiento de presencia del analista se puede dar perfectamente de la manera virtual cuando se produce un silencio, por ejemplo.
¿no? Y uno no cree que en realidad se cortó la comunicación, porque a veces pasan esas cosas, ¿no? Se produce un silencio y uno pensó, se desconectó el analizante o se desconectó uno, ¿no? Esta es una cuestión interesante. ¿Cómo manejar el silencio? ¿Y qué diferencia habría entre el dispositivo presencial y el dispositivo virtual? En ese sentido, en esa investigación que yo estaba haciendo, le preguntaba a los analizantes si notaban diferencias de una manera y la otra, y la mayoría ponía el acento en esta cuestión de la privacidad, de la privacidad. Y por otro lado, el clima de lo presencial produce, digamos, un efecto de contención, algunos decían esto, mayor que lo telefónico o lo virtual, ¿no? Imaginariamente, ¿no? Pero la presencia del cuerpo del analista producía este efecto de contención. Yo creo que ante un duelo, ante una situación de mucha angustia, digamos, lo virtual no permite, digamos, hacer lo que uno haría de manera presencial, que por ahí es darle un abrazo a un paciente. Uno podría darle un abrazo a un paciente de manera presencial, de manera virtual no. Pero también contamos con la palabra. Y, y Freud dice en algún momento que palabras afectivas son mucho más terapéuticas que cualquier psicofármaco. O sea que también con la palabra podemos contener, digamos, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy interesante. Eh, Recién charlábamos con Patricia la cuestión de que más allá de que haya muchos pacientes que quieran ahora lo presencial, hay analistas que no quieren ahora lo presencial. Entonces pensábamos en la vagancia estructural que tenemos todos los sujetos, ¿no? Los sujetos nacemos vagos, nacemos con la ley del menor esfuerzo, no quisiéramos que las cosas nos lleven a realizar grandes esfuerzos. Y en realidad lo virtual ha traído cierta comodidad, entre comillas, tanto para los analizantes como para los analistas. La cuestión de evitar el viaje, el ahorro a veces en tiempo y dinero, la cuestión de la comodidad en la casa. Hoy me reía porque Jung diría que siempre se dan fenómenos sincrónicos, ¿no? Y investigando en Facebook cuestiones ligadas a este tema, vi un chiste de Caloi, es tan gracioso, perdón, de Tute, valga el fallido, el hijo de Caloi, tan gracioso, que está la paciente con el analista y el analista está sentado atrás en el sillón, en calzoncillo. Y la paciente dice, mire que ahora es presencial el análisis, como avisándole, no es como antes que usted podía atender en calzoncillo, ¿no? Es muy, muy gracioso el gráfico, ¿no? Bueno, justamente esta cuestión de la comodidad de atender en tu casa. También permite atender en distintos ámbitos. De pronto uno puede, digamos, trasladarse. Yo pensaba en algún momento migrar hacia Uruguay y una de las dificultades en esa posibilidad de migrar hacia Uruguay era cómo hago para volver a empezar y hacerme conocer en otro país con mi trabajo, ¿no? Ya que son años y años de trabajo en Argentina. Y después esta modalidad me permitió pensar, bueno, en una de esas puedo ir y seguir atendiendo de manera virtual, y no sería un inconveniente. Y cumpliría mi sueño de tener una cabanita en un acantilado mirando el mar, digamos, ¿no? Y escribiendo libros y atendiendo de este modo. ¿No? Una fantasía les cuento, un sueño que les cuento. Bueno, los sueños son para realizarlos también, ¿no? Así que quién sabe, dentro de un tiempo le doy la conferencia desde algún lugarcito de Uruguay. Pero bueno, estas son las ideas que tengo sobre este tema. Eh, Insisto, sería para mi gusto contraindicado lo virtual en casos muy graves, muy graves. Insisto, psicosis, adicciones muy graves. Es más, mi experiencia con adicciones muy graves no alcanza el dispositivo analítico de una sesión semanal, por lo menos hay que hacer más frecuencia de sesiones y además tengo un trabajo hecho tipo tesis doctoral sobre la importancia también en adicciones de trabajar además con el análisis individual, trabajar en grupos, ¿no? Por eso tiene una importancia muy interesante el trabajo que se hace en Alcohólicos Anónimos, en Narcóticos Anónimos o en comunidades terapéuticas en las cuales se considera trabajar de manera individual y de manera grupal. Pero bueno, esa sería otra temática para trabajar y para pensar.
Entonces, concluiría con una idea, que es que en filosofía, pensando en esto de lo virtual y lo real, en filosofía siempre hubo un debate entre idealismo y materialismo, ¿no? Que nunca se ganó, nunca ninguna de las corrientes terminó de ganar, entre lo imaginario y lo real, ¿no? Y había dos problemas que se suscitaban, que eran el problema del origen y el problema de la verdad. El problema del origen es qué está primero, lo imaginario antecede a lo real o viceversa. Y el problema de la verdad es la adecuación o no que hay entre lo imaginario y lo real. ¿Mm? Nunca esa contienda entre idealismo y materialismo se resolvió en filosofía. El psicoanálisis pone el acento en un tercer factor, que es lo simbólico, que determina el guión diferencial entre lo imaginario y lo real. Cuando digo lo simbólico, digo la cultura, digo la palabra, y digo lo que determina ese guión. Por ejemplo, en la psicosis no hay un trastorno en lo imaginario. La alucinación no es una distorsión imaginaria de la realidad, sino que hay que buscar la causa en lo simbólico, porque hay forclusión del nombre del Padre, no hay diferenciación entre los registros, y se confunde lo que Freud llamaría mundo interno con mundo externo, a partir, digamos, de que no se produce la afirmación primordial que determinaría lo interno y lo externo. Entonces navega entre los registros confundiéndolos. El trastorno es en lo simbólico, por ejemplo. Si vemos, por ejemplo, hay experiencias antropológicas en las cuales se proyecta en una pantalla gigante fieras, digamos, a tribus primitivas y se ponen a tirar flechazos contra la pantalla, porque no diferencian lo imaginario de lo real. Pero hay un universo cultural que determina esto. Del mismo modo que si vemos sujetos en paños menores bailando una danza ritual alrededor del obelisco, y bueno, vendría el SAME a internarlos al Borda, pero si estas personas son nativos de pueblos originarios y al obelisco lo confundieron con un tótem, de acuerdo a su universo simbólico, están actuando de una manera acorde a sus determinaciones simbólicas. O sea, ¿qué es lo simbólico? Lo que va a establecer el guión diferencial entre lo imaginario y lo real. En nuestra praxis analítica, fundamentalmente es la palabra. Es nuestro instrumento de intervención, la palabra. Y en este sentido, dándole valor a la palabra, no noto grandes diferencias entre lo presencial y lo virtual. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes y quería decirles, pero me interesa mucho el intercambio, las preguntas, las cuestiones que quieran compartir conmigo y que pensemos juntos. Además, va a haber un link que se les va a dar, se les va a proporcionar, de un trabajo que escribí, que está relacionado con este tema, en la pandemia, que es un trabajo que tiene que ver con el desamor en tiempos del COVID, ya que la experiencia analítica es una experiencia que concierne también al amor de transferencia, es un trabajo que indirectamente también está relacionado con esta cuestión. Tienen el link y pueden acceder al mismo de ese modo. ¿Viste que uno que bailaba así? ¿Quién habló? No sé si van a hacer preguntas verbales o escritas. ¿Estás ahí, Cintia? Eduardo, tenés una pregunta en el chat que dice, Miller decía que había algo del goce que solo se hallaba en la presencia real del analista. No estoy de acuerdo. En mi experiencia con pacientes que trabajo de manera virtual, ya sea por WhatsApp, audio o con cámara, la cuestión del goce aparece
bajo las formas de fijación pulsional de cada uno. Las singulares fijaciones pulsionales que se repiten en su historia. Y eso se deduce perfectamente a partir del trabajo de análisis, ¿no? Ahora, esas fijaciones pulsionales pueden aparecer como relato de lo que al sujeto le pasa en sus vínculos con sus otros, como algo que también puede llegar a actuar en el dispositivo analítico. Por ejemplo, supongamos que el goce sea oral, ¿sí? Y cuando hablamos del oral, podría tomar la forma, por ejemplo, de ser verborrágico, de no parar de hablar, de no saber escuchar, ¿no? Y esto que le puede pasar en su vida, le puede pasar en la sesión, en el dispositivo analítico. Entonces allí será tarea del analista ver de qué manera puede cortar ese goce. ¿Vos estás leyendo el chat? Hay muy buenos aportes, gracias. ¿Notas alguna diferencia, Luciano Simón, ¿notas alguna diferencia entre los análisis virtuales con pacientes que conocemos presencialmente y luego se continúa virtual, es cierto, donde está la transferencia ya instalada, en comparación con aquellos que conocemos y tomamos contacto solo por medio virtual? Interesante la pregunta. Como decía Lacan, toda pregunta conlleva ya su respuesta en el modo de preguntar. Y es correcto, ¿no? No es lo mismo, como vos decís, Patricia, cuando ya hay una transferencia instalada de manera presencial, ya ese proceso de desarrollo de la transferencia se ha logrado y se continúa de manera virtual, que todo ese proceso hay que ganarlo de manera virtual de entrada, digamos. Entonces, a veces yo lo que suelo hacer con pacientes que comienzan es trabajar con cámara al comienzo, en las entrevistas, hasta que después se pase solo a la llamada telefónica, digamos. Pero sí, es una buena pregunta. Sí, noto la diferencia de que ya hay una transferencia imaginaria, diría yo, instalada. Ahora, no basta con eso para un análisis, ¿no? Va a ser importante la transferencia simbólica, es decir, que funcione la asociación libre, el sujeto supuesto al saber, lo que explicaba con anterioridad. Pero linda pregunta para seguir pensando, ¿no? Bien. Después, bueno, Ximena pregunta algo que efectivamente es una cuestión de trabajo y discusión, ¿no? En relación al análisis con niños. Si vos podés sostener lo mismo con el análisis con niños, porque es un tema distinto. Sí, yo no trabajo con niños, pero puedo conjeturar que no es lo mismo. Con los niños se trabaja mucho me acuerdo de una colega, analista de niños, que en determinado momento, a cierta altura de la vida, me dijo, paré de atender a niños porque estaba cansada de exponer el cuerpo. Esa fue su frase, ¿no? Trabajaba con chicos con muchos problemas, algunos autistas, algunos psicóticos, y algunos no, pero necesitaba poner el cuerpo, ¿no? Y a determinada edad dijo, bueno, ya basta para mí, ¿no? De alguna manera responde un poco a esa pregunta, esa anécdota. Con los niños se trabaja mucho con el juego, hay que jugar con ellos, con el dibujo, y me parece que lo virtual dificulta estas cuestiones, ¿no? Lo veo complejo de ese lado. Pero habría que preguntarle a gente que trabaja con niños cómo se las ha arreglado en época de pandemia. Una buena referente para charlar estas cuestiones con ella, que yo respeto mucho, es Alba Fresler, por ejemplo. Sí, obviamente. Y es cierto también que se hizo más difícil con chicos de 5 para abajo, ¿no? Digamos, claro, o de 6 años para abajo. Claro, exactamente. Sí, con chicos que ya accedieron más al habla, a la palabra, un poquito más púberes, adolescentes, es diferente. Pero con chicos bien chiquitos, muy, muy complejo eso. Eduardo, sí. A mí se me despertó, se escucha bien, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Porque estoy de otro dispositivo hoy. A mí se me despertó una pregunta a raíz de las dos viñetas que trajiste, que por un lado me quedo con lo mío no es virtual, sí. Y por otro lado la supervisión, donde se mencionaba, bueno, esto de al cirujano no se le indica qué instrumento utilizar,
Entonces, ¿en quién estaba? No quiero decir, bueno, el ejercicio de decisión, el ejercicio, no quiero decir ejercicio de poder, pero ¿en quién estaba la decisión de virtualidad o presencialidad? Frente a un sujeto que se acerca y uno tiene quizás presencial y dice, yo prefiero o necesito que sea virtual por un tema de encuentro con el otro o lo que fuere, o viceversa. O sea, ¿está en el analista o el analista tiene que mostrar la flexibilidad frente a eso? Claro. Mira, en época de pandemia había algo que se imponía que era peligroso, era realmente peligroso lo presencial. Había un real allí, digamos, donde el poder lo tenía el virus, no lo tenía ni el analista ni el paciente, había un real, digamos. Ahora, en la actualidad, ahí es una decisión de cada analista, digamos, cada analista, cuando digo decisión de cada analista, es decir, yo trabajo de esta manera, virtual, o trabajo presencial, o trabajo de las dos maneras. Yo conozco analistas que trabajan de las dos maneras actualmente. Y no necesariamente con pacientes del exterior o del interior, ¿no? Con pacientes de la misma zona. Incluso algunos que trabajan algunas sesiones virtuales y otras presenciales. O sea, está pasando ese tipo de cuestiones. Yo por el momento no estoy trabajando presencial y veremos un poquito más adelante qué es lo que decido, pero me ha pasado que algunos pacientes me han dicho, yo quiero presencial y los he derivado, digamos, alguien que trabaja presencial, digamos. Pero eso ya hay un punto, digamos, de la posición que tenga cada quien, cada analista, y la decisión que tome cada analizante, ¿no? Hubo quien me dijo, mira, yo quiero presencial, pero podemos probar virtual, y se han enganchado y han continuado trabajando, por ejemplo. ¿No? Lo que no creo es en... Lo que sí creo que la dirección de la cura, y eso se imponía en ese momento, la tiene el analista. O sea, si había un real como el virus, no daba para decir al paciente qué prefiere, virtual o presencial. Ahora, bueno, depende, digamos, de el deseo del analista, también deseo como sujeto, ¿no? Así como hay casos que tomás y casos que no tomás también. Depende también del analista, ¿no? Hay casos que vos decís, no, yo, por ejemplo, con casos muy graves que demandan una presencia que no estoy en condiciones de ofrecer, no tomo, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente el deseo del analista es deseo del sujeto. Es la primera cuestión que te diría. Y por otro lado, una buena definición que yo escuché del deseo del analista es saber hacer con lo que hay. Saber hacer con lo que hay. Es una definición muy simple, muy sencilla, pero apunta a la creación, a la invención del analista en relación a las condiciones de trabajo que se producen, que hay, digamos, ¿no? Pero bueno, es interesante tu pregunta. Sí. Sí, en ese momento, en esa supervisión, sirvió esa intervención porque después, de alguna manera, esa persona retomó su contacto con los pacientes que habían suspendido y les dijo que explicó las razones por las cuales ella había decidido trabajar de manera virtual y la mayoría de los pacientes retomaron, volvieron al trabajo con ella. Cuando vaciló, ahí se complicó, en ese momento y en ese contexto, ¿no? Por eso hay que ver ahora cómo se posiciona cada quien, ¿no? Lo que pretende cada analizante y lo que también pretende cada analista para poder trabajar, ¿no? ¿En qué condiciones? Sí. Es buena tu pregunta. Bien. Y Eduardo, ¿por qué suponés que puede haber tantos pacientes que quieren atenderse presencial? Digamos, efectivamente en la pandemia no hubo alternativa, ¿no? Cuando uno pensó que duraba poco tiempo, por ahí dijo en un momento, no, lo mío no es virtual. Después, cuando veía que esto no terminaba, hubo que saber hacer con lo que hacía, reinventarse. Ahí surgió la modalidad virtual, de otra manera, porque vos podías atender desde antes, pero la mayoría de los analistas no atendíamos de forma virtual. Sí. Y después se instaló, y después podíamos decir de qué manera quiere atenderse, ¿no? O sea, el ofrecimiento de la posibilidad de dos modalidades, tan claramente surge después de la pandemia. Antes no era que uno decía las dos modalidades, digamos. Tal cual. Más allá del después, ¿no?
Pero lo que uno encuentra también en estos momentos es que, lo hablo en relación a la institución, ¿no? Que hay muchos pacientes que solicitan tratamiento presencial. Sí, sí. El cuello de botella se da porque la mayoría de los profesionales no quieren tomar pacientes con la modalidad presencial, pero pacientes que insisten y que uno les dice, mira que si quisieras atenderte virtual es posibilidad, atenderte más rápidamente, y sin embargo sostienen que van a esperar. Digo, para poder pensar qué suponen, qué se te ocurre, que puede haber de diferente tal vez. Me imagino que si hay tantos pacientes diciendo espero lo presencial, es que debe haber alguna diferencia, bueno, que haga alguna diferencia, porque si no se atenderían virtualmente todos sin problema. Claro. A ver, habría otra pregunta también para desarrollar, ¿no? Que sería, ¿por qué pensás que muchos analistas no quieren atender presencial? Mira, yo pienso como vos dijiste, funciona, todas las cosas que vos dijiste, es más Ajá, cómodo, ajá. ¿no? Digamos, vemos que funciona, vemos que también pasan cosas. Yo siempre me pregunto, uno soportó como paciente y como analista, pero como paciente, momentos de angustia donde quería desaparecer de ahí, donde estaba instalado en el diván y quería desaparecer desde determinado momento, porque la angustia o porque el silencio o lo que fuera, sin ningún recurso que ahora uno cuenta, sea lo que fuese, uno sabe que puede contar con el recurso de mutearme, con el recurso de que desaparezca de la grabación, diciendo se cortó internet, o sea, formas que en lo presencial no tengo. No, O sea, y no. hay una cuestión de angustia o lo que sea que tengo que soportar. Tengo recursos para hacer alguna otra cosa en la modalidad virtual, digamos, ¿no? Esto que estoy diciendo, esta posibilidad de decir, uy, se cortó internet. Sí, ¿Ves? sí, Bueno, sí. quiero decir que había modos de desvanecerse también, pero quiero decir que generalmente uno tenía que soportarlo en la presencia ahí, en la presencialidad, digamos. Y que ahora Seguro. podría pasar, no digo que pase, pero digo que Sí. existe el recurso al menos. Entiendo. Sí, sí. Yo creo que el argumento principal es la comodidad, ¿no? Uh-huh. Ese es el principal de todos. Y bueno, también está en juego la angustia, porque estamos como analistas sentados en el lugar de la angustia, porque estamos convocando permanentemente a los dioses del Averno, como decía Freud, Uh-huh. ¿no? Al deseo del otro. De todas maneras, por algo hemos elegido esto, ¿no? Y algo hace, no sé si el masoquismo o la vocación, hace que nos sostengamos en ese lugar, acompañando a tantas personas desde el goce hacia el deseo. Yo pensaría, Patricia, una diferencia interesante que hay entre el Centro 2, la institución como institución, y analista por analista. ¿Por qué? Porque imaginariamente los que acuden al Centro 2 imaginan que es un lugar donde hay consultorios y van a ser atendidos de manera presencial. No imaginan que se los va a atender de manera virtual. ¿Por qué? Te respondería con una frase de Lacan. Lacan dice, la oferta genera demanda. La modalidad de la oferta, que es un edificio con consultorios, con profesionales, genera una modalidad de demanda, que es quiero que me atiendan presencialmente. No imaginan quienes van ahí que la mayoría de los analistas quieren atender de manera virtual, porque si no, ¿para qué tener una institución? Un edificio. Digamos, para eso sería hasta más cómodo y mucho más barato que todos atiendan de manera virtual y obvias un gasto fijo, obviamente. ¿No? Sí. Se me ocurre decirte esto, que hay algo del imaginario de la institución que piensan como quien va a un hospital, ¿no? Quien piensan que en este lugar me van a atender presencialmente. Si vos vas a un hospital, no se te ocurre que te van a atender virtualmente. Bueno, tiene bastante parecido, si bien es una institución privada, pero tiene bastante parecido a un centro de salud mental o un hospital donde hay servicio de psicopatología. Me parece que por ahí hay que pensarlo. Podría ser. Se me ocurrió recién, a partir de tu pregunta, ese análisis. Con lo cual ahora todo virtual va a ser. El Centro 2 hacemos todo virtual.
Sí, están cambiando los tiempos en muchas cosas, en muchas, muchas cosas. Y bueno, Perdón, hay que en readaptarse, en ese sentido, el paciente tiene una transferencia con la institución también. La Exactamente. institución aloja al paciente. Entonces me parece que esa demanda de lo presencial tiene también que ver con esto que decís, ¿no? Digamos, el paciente acude a la institución para ser Exactamente, alojado ahí. exactamente, tal cual, tal cual. Eso completaría la idea, lo que acabas de decir. Un gran otro que te aloja, ¿no? Sobre todo personas, bueno, que el problema original de muchas patologías tiene que ver con la falta de amor y con la falta de haber sido alojados en el deseo del otro, ¿no? Porque en el origen de muchas patologías hay un déficit. Ahora está muy de moda decir la declinación del nombre del padre, etcétera, etcétera. Pero también hay un gran déficit de la función materna, que consiste en alojar, ¿no? Como digo yo, alojar y dejar partir, ¿no? Yo digo, si hubiera madres así, los analistas no tendríamos trabajo, ¿no? Alojar y dejar partir. Pero a veces hay fallas en esta cuestión, ¿no? Entonces se busca un lugar que aloje. Exactamente, exactamente. Yo me pregunto si hay alguna incidencia en esta diferencia que hay con respecto al pago, porque el Sí, pago físico, al final de la sesión, tenía siempre siempre había, a veces surgían actos sintomáticos, olvidos, fallidos, en fin, había sí, ciertas cuestiones. Y esto sí. del CBU, me ¿Esto parece cómo? que hay cuestiones, claro, que lo hacen antes, lo hacen después, lo hacen todo junto, 3 días. O sea, ¿dónde quedó aquel elemento que tenía que ver justamente con el trabajo nuestro, donde incidía esta cuestión del pago, ¿no? El pago como que marcaba esta distancia, ¿no? Digamos, que no se trataba de una amistad, ni se trataba de una charla, ni se trataba de, ¿no? Sino que había algo que efectivamente se pagaba allí, ¿no? Y esa Sí, relación a la castración, a eso que se pierde por hablar, ¿no? Que no es el único pago, porque también está sí. el pago de poner el cuerpo, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces esa es una pregunta que tengo con respecto a esta diferencia entre lo virtual y lo presencial, ¿no? Claro, pero a ver, si un paciente te hace una transferencia en, después de cada sesión o antes de cada sesión, o te transfiere finalizado el mes o comenzado el mes, ¿vos pensás que no lo vive como un pago? No, pienso que lo vive como un pago, pero me parece que es otro acto. No sé, capaz que no, lo veo como algo que queda como cuando paga en una secretaría o que paga la obra social, ¿no? Digo, cuando uno atiende por obra social o paga el bono Me parece que hay algo diferente a esa cuestión en presencia. El contacto con el dinero y entregar en El mano el contacto dinero. con el dinero y el darle el dinero al analista, que no es lo mismo que pagarle a la secretaria en un mostrador A ver, digo, pasan cosas con eso a veces, ¿no? La persona que trae todo dobladito, la persona que trae todos los billetes, ¿no? Digo, la persona que traía a veces, yo qué sé. Digo, había cuestiones ahí, ¿no? ajá, Que no encuentra, ¿no? Que se le sí, cae, los olvidos, desde el paraguas, el pañuelo, la chalina, yo qué sé yo. Había cuestiones que ocurrían, ¿no? sí. Que ahora no están, o estas confusiones de malentendidos, esto por ejemplo que decíamos del silencio, que a veces no sabemos si se cortó internet o Sí, está, o eso sí, y preguntamos, ¿se escucha, no se escucha? sí, Y sí. otra cosa que también me pregunto es esto de que muchas veces nos vemos, porque se ve nuestra imagen en la pantalla. Sí, se hace Además por de la Zoom. imagen del otro, está la imagen nuestra. Sí, Cuestión que, bueno, no sé, son preguntas, ¿no? No. entiendo. No, en mi experiencia con el pago por internet también se producen fallidos, se producen olvidos, aparecen actos sintomáticos también, digamos, ¿no? Es cierto que es distinto
el tocar el dinero, el objeto dinero y entregarlo en mano, tiene otra simbología y otra cuestión real, que no es lo mismo que hacer una transferencia. Ahí hay una diferencia. Pero bueno, con los olvidos también se pueden trabajar, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué pasó que te olvidaste? Digamos, ¿no? Porque tiene que ver con qué valor le estás dando al espacio en muchas ocasiones, ¿no? Es muy singular la respuesta asociativa a ese olvido, pero también se puede trabajar, ¿no? Pero sí, hay un montón de variables presenciales que no se dan del mismo modo que de manera virtual. ¿Qué se imaginan? Voy a hacer una pregunta a ver qué se les ocurre, ¿no? ¿Qué se imagina que hubiera dicho Freud con esto? En consejos al médico. ¿Qué hubiera dicho Freud respecto de esto que ha surgido ahora como forma de trabajo? ¿Hubiera estado de acuerdo? ¿No? ¿Lo hubiera indicado? ¿No? ¿Qué se imaginan? ¿Puedo intervenir? Por supuesto, la pregunta es para todos. Sí, justamente muy interesante tu pregunta, Eduardo, porque me parece que, como en muchas cosas que se conversan y se charlan en el tema en el marco del dispositivo de la sesión, de la transferencia, siempre está en juego el marco teórico, el método que cada analista utiliza, ¿no? Por ejemplo, el tema del cuerpo, el tema del goce, yo me remito a las primeras clases del Seminario 20, donde Lacan introduce el goce y sobre todo ahí hace la diferencia con el sujeto de la modernidad, el sujeto cartesiano, introduce la sustancia gozante, le da una dimensión al goce que es desde el punto de vista del significante. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema del cuerpo como presencia va a tener mucho que ver con qué filiación se identifique el analista a la hora de atender, ¿no? Lo mismo lo que decía Estela con respecto al tema del pago, ¿no? Por ahí la intervención sobre el pago a lo mejor no es en el momento de recibir o no el pago, sino en la variación del cobro del pago, ¿no? En subir o bajar el pago, por ejemplo, eso puede tener algún tipo de incidencia, ¿no? Como intervención. Otra cosa, por ejemplo, me parece que no vamos a esperar que el analista se olvide el paraguas para intervenir, ¿no? Me parece que en ese sentido la neutralidad del psicoanalista hoy por hoy apunta a otra cosa, ¿no? O sea, la intervención del analista o la presencia del analista en el dispositivo es activa. En ese sentido, creo que no estamos esperando solamente que el analizante produzca un lapsus o una detención en la asociación, sino que es el analista el que dirige la cura, como bien vos decías. Entonces, me parece que todo va a depender de qué modelo tenga el analista, cómo cada analista maneja los conceptos del psicoanálisis con respecto al cuerpo, al goce, al pago, a muchas cosas que tienen que ver con el dispositivo en sí, la transferencia. Y esto no solo es una cuestión que viene ahora con el tema de la virtualidad, sino ya se planteó mucho tiempo atrás con el tema del diván. ¿Lo paso al diván? ¿No lo paso al diván? ¿Si pasa al diván significa la entrada a la transferencia o no? O sea, cosas que por ahí, como vos, sobre todo por lo que vos decías, ¿qué diría Freud, no? Porque es como de algún punto de vista descoagular estos conceptos y ayornarlos a la época sin dejar, obviamente, de tener como referencia a Freud, a Lacan y todo lo demás. Pero el analista juega hoy en la consulta, cada analista es con su analizante, incluso no es el mismo analista con cada analizante, ¿no? Ese era mi pequeño aporte. Y sobre todo destacar el tema del cuerpo, que para los que tenemos cierta conceptualidad con respecto al tema del cuerpo, yo, como les digo, me voy al Seminario 20, las 3 primeras clases para mí marcan un clivaje, digamos, o una bifurcación en la manera de entender el tema
del goce del cuerpo, etcétera, para algunos lacanianos y para otros lacanianos, ¿no? Así que bueno, ese era mi pequeño aporte, y excelente la clase. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti también. Y recordaba, digamos, como principio de respuesta a la pregunta que diría Freud, en Consejos al Médico, tras dar una cantidad de consejos que él va sugiriendo para los analistas nobles, dice, creo que es el primer párrafo, ¿no? Los consejos que voy a transmitir ahora me sirvieron a mí, dice. Otro analista con distinta disposición psíquica podrá servirle otras cosas, que tiene que ver con lo que estás diciendo justamente, ¿no? De qué manera nos apropiamos de la enseñanza de Freud, de la enseñanza de Lacan, la hacemos nuestra y creativamente la implementamos en el caso por caso, en la singularidad de cada caso. Totalmente de acuerdo. Sí. A ver, yo recién me había parecido que Patricia había levantado la mano. No yo, ¿eh? Sí. Ahí está. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? No, yo te iba a decir que Freud estaría de acuerdo, porque no recuerdo bien en qué caso fue que él estaba de vacaciones, creo que en una zona montañosa, y una de las empleadas ahí del hotel le había pedido que, bueno, quería consultarlo, y él la empezó a tener consultas paseando por la montaña con ella, o bueno, también es el cambio de época, ¿no? También él hacía análisis por carta, o sea que bueno, se ve que eran distintas variantes, pero, o sea, no es que se quedaba con el consultorio solamente. Seguro. Fiel a esa idea de saber hacer con lo que hay, ¿no? Suficientemente amplia como para ayornarnos. Y sí. Tal cual. Bueno, después tenés aportes, dice, nadie puede ser ajusticiado en ausencia, dijo Freud. Después, un pedido de si vas a compartir el link de la nota que escribiste. Por favor, lo compartes. Sí, se lo mandé, digamos, a ustedes y creo que ustedes tienen la forma de hacerlo circular, me parece, ¿no? Sí. A la gente que asistió. Bastante gente, ¿no? Asistió a la charla. Sí. Estaba viendo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues vamos a ver si surge alguna pregunta, alguna inquietud. Bien. Esta modalidad abre miles de preguntas que seguirán causándonos, ¿no? Y tratando de respondernos en el caso por caso. Bueno. ¿Les pasó a algunos, acá les hago una pregunta a todos, ¿no? ¿Les pasó a algunos que eran muy ortodoxos, entre comillas, y muy estrictos, y que no aceptaban bajo ningún concepto la forma virtual de atender, y después cambiaron y se llevaron la sorpresa de que se puede? Yo supongo que le pasó a la mayoría. ¿Sí? Tal vez a la mayoría en el sentido de que efectivamente hubo un principio donde la mayoría decía, cuando uno suponía que la pandemia duraba 3 semanas y qué sé yo, decíamos no, todavía no, nosotros vamos a tener esencial, y después, bueno, a medida que esto se prolongaba, uno tuvo que hacer con lo que había y resultó, ¿no? O sea, la sorpresa fue que algo iba pasando igual, digamos, Sí. más allá de lo que uno suponía, digamos, ¿no? Eso es interesante. Sí. La gente dice sí, a mí, sí. O sea que es una enseñanza de que el analista, uno de los trabajos que tiene que hacer es desconstruir sus prejuicios. Acá Luis dice, y la necesidad tiene cara de hereje, hay que comer, riéndose, no, también es cierto. No parece una razón muy científica esa, pero real, pero real. Qué graciosa esa frase. La necesidad tiene cara de hereje.
Y sí. Pero en un principio así, como está diciendo Luis, o sea, esto fue así, digo, no podemos, ya está, no. ¿Cuánto tiempo iba a durar la pandemia? O sea, la posición en un momento fue rígida, diciendo esperamos, después no había posibilidad de seguir esperando. Somos uno de los pocos profesiones que tuvimos el privilegio de poder continuar trabajando, ¿no? No le pasó a muchos, que es indispensable lo presencial. Por ejemplo, los odontólogos, ¿no? Por internet no se puede sacar una muela. Digamos, pobres, muchos tuvieron que cerrar el consultorio. La cantidad de gente que cerró su actividad. La verdad que nosotros fuimos privilegiados en poder seguir sosteniendo el deseo del analista, ¿no? Diría yo. Sí, y se aumentó la demanda, además. También. No solo es que siguió uno atendiendo, sino que la demanda de tratamiento aumentó considerablemente a partir de la pandemia. También, exactamente. Exactamente. Hay alguien que escribió algo. Las entrevistas de Luis Salamone están muy buenas porque se ve la evolución del pensamiento a lo largo de la pandemia. Tal cual, tal cual. Si pueden, creo que él tiene una página o algo por el estilo. Si pueden, entren porque son muy interesantes las entrevistas. También, sobre este tema, ¿no? ¿Alguien quiso hablar ahí? Bueno, acá le están compartiendo el link de tu artículo. Excelente. Excelente. Ahí me refiero más a qué pasó con el amor, con viñetas clínicas de muchas reacciones frente a la pandemia. ¿Qué pasó con distintas parejas e historias de encuentros y desencuentros? Que son tragicómicas, ¿no? Se van a reír y van a decir, esto me pasó a mí también. Tiene su lado cómico. Ya entraremos a verlo. Claro, claro que sí. Bueno, sí, no hay más preguntas. Te agradecemos tu participación y bueno, un aplauso, ¿verdad? Gracias, gracias. Un gusto de haber estado con ustedes y estamos en contacto. Presencial o virtual, seguimos en contacto siempre. Exactamente, exactamente. Un abrazo y saludos a Alicia. Gracias. Chau, chau. Después me gustaría que me pasen la grabación para tenerla. ¿Cómo no? Cuando la subamos a YouTube, ya te la pasamos. Bárbaro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Chau, chau.